Malva. Bueno, como ustedes saben, hoy tenemos el agrado de recibir en nuestro museo al escritor Sergio Ramírez. Bueno, ustedes probablemente ya todos lo conocen, pero para mencionarle algunos de sus libros, es autor de Mentiras Verdaderas, de los volúmenes de cuentos Catalina y Catalina, El Reino Animal y Flores Oscuras, así como de las novelas Sombras Nada Más, Mil y Una Muertes, El Cielo Llora por Mí, La Fugitiva, Sara, Ya Nadie Llora por Mí, y de Adiós Muchachos, su memoria de la Revolución. Margarita está linda la mar, ganó el premio Alfaguara de novela y el premio latinoamericano de novela José María Arguedas, otorgado por la Casa de las Américas en Cuba. En 2011 recibió en Chile el premio iberoamericano de letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria. En 2014 el premio Carlos Fuentes y en 2017 el premio Cervantes. Hoy, Sergio Ramírez va a dialogar con Silvina Friera, periodista de Página 12, sobre sus libros y su trayectoria como escritor. Y queremos agradecer especialmente a la Embajada de España por hacer posible esta visita. Así que le agradecemos mucho a ambos y bueno, los dejo con ellos. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, para mí es una alegría enorme estar acá con ustedes esta tarde. Quería por ahí proponerte hacer como una especie de itinerario biográfico de tu vida como escritor desde el inicio, ¿no? Y quería empezar por una cuestión que creo que casi todos coincidiríamos en que no hay escritura sin lectura, ¿no? Siempre, digamos, hay un lector que se termina convirtiendo en escritor. Y siempre hay también una escena inicial, un momento iniciático, un recuerdo que tiene que ver con ese momento de Sergio Ramírez leyendo un libro. ¿Me contás cómo es esa escena inicial, esa escena de lectura? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por su presencia y por supuesto quiero agradecer a Soledad Constantini la invitación que me hizo desde hace tiempo para tener este encuentro aquí en el Museo de Malva, el cual hemos visitado mi esposo y yo innumerables veces. Es una visita ritual cada vez que venimos a Buenos Aires, visitar el Malva. Y bueno, a veces aumenta mi contento de estar aquí esta noche con ustedes. Yo pertenezco a una generación de la mitad del siglo pasado, que es cuando me formé. Yo nací en 1942, me formé en los años 50. Generalmente cuando un escritor me preguntan cuál fue el primer libro que leyó, yo cambiaría un tanto la pregunta para cambiar un tanto la respuesta y decir cuál es el primer libro que yo oí, porque yo soy de la época de las radionovelas, de las novelas dramatizadas en la radio, y un escritor generalmente responde, yo leí primero Salgari, y yo respondería, yo oí primero Salgari. Yo escuché El Tigre de la Malasia de Salgari en una serie dramatizada. Entonces, me parece que la radio agregaba el misterio de que uno tenía que descifrar las voces e interpretar visualmente las voces. Las voces decían mucho y uno siempre quería conocer quién estaba detrás de esa voz. Esas voces varoniles, esas voces muy femeninas, en los diálogos dramáticos, quién era Sandokan, el Tigre de la Malasia,
Y claro, uno se llevaba muchas decepciones cuando conocía a los verdaderos personas que interpretaban esas voces, porque no se parecían en nada a lo que uno imaginaba. Pero, y yo iría aún más profundamente, a la pregunta de qué leí primero, pues yo no leí libros de letra corrida, leí historietas cómicas. Lo que nosotros en mi tiempo llamábamos penecas. Había una revista que llegaba de Chile que se llamaba El Peneca, entonces el genérico se volvió Peneca. Y había revistas que llegaban de Argentina. Mi héroe favorito era el Capitán Marvel, que era una revista argentina. Ahora he visto que está pasando en el cine el Capitán Marvel, que era muy distinto del que yo veía entonces. Y fue entonces cuando yo aprendí la palabra canillita, porque había un chico que vendía periódicos, que era impedido de una pierna, con una muleta vendiendo en las calles los periódicos, y él es el que se transformaba en héroe. Cuando veía que se estaba cometiendo una injusticia mayúscula, entonces él gritaba exclamaba la palabra Shazam, que era una mezcla de Salomón, Atlas, Hércules, etcétera, todos los grandes héroes juntos, y eso le da la virtud de convertirse en una especie de Superman, pero el Capitán Marvel era antes de Superman para mí, ¿no? Entonces esta formación de oído, de imagen, y a esto tendría que agregar el cine, que fue también muy importante para mí, pues es lo que forma mi idea del arte narrativo. Si lo visual es lo que yo empiezo por lo visual y por el oído, antes de entrar en los libros, ¿no? Entonces, si ahora me preguntas qué contesto tu pregunta, yo leí primero Los Tres Mosqueteros, que eran unas ediciones que también llegaban de Argentina, que eran en doble columna. Y por ahí empecé mi aventura de leer. Es muy interesante lo que contabas, porque tu primera relación fue con el oído. O sea, entras a la literatura primero por el oído, por lo que escuchás. Por el oído y por la imagen. Por la imagen. Estoy hablando de hechos simultáneos, ¿no? La lectura de las historietas cómicas y las radionovelas. Las telenovelas no existían del todo. La televisión no estaba en mi horizonte. Entonces, el radio, las historietas y el cine, que también fue muy importante para mí, el cine. ¿Cuándo pasaste a la escritura? Oficialmente hay un primer cuento tuyo que se llama El Estudiante, que se publicó en la revista La Ventana cuando vos tenías aproximadamente 17 años. ¿Ese fue el primer texto que escribiste o hubo escrituras previas no publicadas? Sí, yo creo que el primer cuento que yo escribí se publicó en el diario, en el suplemento cultural del diario La Prensa en Managua, en 1956, entonces yo tenía 14 años. Entonces, era un cuento de tema vernáculo, y es la primera vez que yo veía mi nombre, como decía mi padre, en letras de molde, ¿no? Y es curioso porque la primera sensación que yo tuve cuando vi el periódico fue de una enorme vergüenza, quería esconderme bajo la cama, no sé por qué, como que alguien me había desnudado, ¿no? De que ese cuento hubiera aparecido allí. Entonces fue peor cuando mi abuela empezó a proclamar por el pueblo que yo era un escritor que había salido en el periódico, ¿no? Eso me dio todavía más vergüenza. ¿De qué era ese cuento que salió en el periódico? Sobre una leyenda vernácula, sobre una carreta fantasmal que recorre los caminos. Yo no estaba inventando nada, yo estaba copiando de la tradición oral, la historia de esta carreta que sale a medianoche a recoger los muertos, y es parte de la tradición vernácula del país. Entonces yo lo que hice fue ponerla por escrito, ¿no? ¿Qué importancia tuvo para vos el hecho de que tu padre fue alcalde de la ciudad en la que naciste? ¿Tuvo importancia esto? Digo,
podríamos decir que hay un Sergio Ramírez que se inicia escribiendo y que ve, leyendo, escribiendo, y que ve a su padre también vinculado con la política, con la actividad política. ¿Ese ejemplo lo seguiste vos después con la revolución? Bueno, yo vengo de una familia muy numerosa, como eran las familias antes, ¿no? Por parte de mi padre yo tenía 14 tíos, ¿no? Y contando todos mis primos éramos como 56 primos. Y la familia de mi madre también era numerosa. Y todos pertenecían al Partido Liberal, que era el partido fundado por el general Zelaya después de la Revolución de 1893, la Revolución Liberal. Y entonces ese era también el partido de Somoza, el Partido Liberal. Y por lo tanto todos los familiares estaban afiliados al partido de Somoza. Y los alcaldes no eran electos, sino que eran nombrados por el gobierno. De modo que mi padre era un funcionario nombrado por Somoza. Entonces, cuando yo salí a estudiar a León, el mundo para mí era, yo tenía 16 años, el mundo era monocolor, es decir, la familia Somoza, el Partido Liberal, mi pueblo era un pueblo muy tranquilo, no había disonancias políticas. Pero cuando yo llegué a estudiar a León, me encontré que el mundo era al revés. Es decir, los estudiantes siempre estaban en las calles protestando contra Somoza. Ese año había caído Batista en Cuba. Entonces la gente pensaba que si había caído Batista, pues tenía que caer Somoza. Entonces la agitación era mayúscula. Y los estudiantes llevaban adelante esa agitación en las calles. Y yo, así como había salido tranquilamente de mi pueblo creyendo que el mundo estaba girado alrededor de Somoza, pues me incorporé inmediatamente a la lucha en las calles pensando que el mundo giraba en contra de Somoza. Y yo tuve ahí un cambio absolutamente radical. ¿Y ese cambio se dio también en las lecturas de los libros o la literatura hacia un tipo de textos más políticos? Es decir, vos perteneces a una generación, me parece, que empezó a leer, bueno, algunos a Marx, Gramsci, Fanon, toda una serie de textos que formaron a quienes abrazaron la revolución. Eso para mí ocurrió un poco después. Yo comencé a formarme como cuentista, porque en ese tiempo se podía ser solo cuentista. Hoy no, hoy un escritor joven que se presenta en una editorial con un libro de cuentos está cogiendo el camino equivocado. Son muy raras las editoriales que se interesan por un libro de cuentos. Entonces no, el cuento tenía un gran prestigio y yo no podía ser solo cuentista. Entonces cuando yo decidí que no iba a ser poeta, como todo el mundo en Nicaragua, y había probado con la poesía, y yo me di cuenta rápido que no sobraba un poeta. Y encontré que mi verdadera vocación literaria era la del narrador, la del que quería contar historias. Entonces comencé a prepararme para ser cuentista, y por eso mis lecturas eran Chekhov, Maupassant, Horacio Quiroga, Faulkner, Ambrose Bierce, y me preparaba para escribir cuentos sorprendentes, porque para mí el cuento tenía que ver con lo sorprendente, con sorprender al lector al final, ¿no? Y entonces la técnica tenía que ir dirigida a la sorpresa final. Entonces no puedo decir que yo organicé mis lecturas de manera politizada, ¿no? Sino que lo que yo quería era aprender a escribir cuentos y descubrir las técnicas necesarias para escribir cuentos. ¿Y cuándo llegaron los textos más políticos, las lecturas más políticas? Bueno, yo comencé leyendo a Sartre, después leí a Camus, luego leí a Fano, que era un libro muy de mi generación, Los Condenados de la Tierra. Luego un libro que también en mi generación era muy leído, que era Escucha Yankee,
que era de Mills, que era alrededor de la revolución cubana. No hay que olvidar que mi generación estaba marcada por el hecho de la revolución cubana triunfante. Y yo siempre fui un mal lector de Marx. Me agobiaba lo volumétrico que eran los libros de Marx y yo pues no tengo inconveniente de confesar mi ignorancia, que yo nunca leí El Capital. Me pareció que era demasiado tedioso y tenía otras cosas que me interesaban mucho más leer. Sí leí el tercer volumario y sí, lo que me parecía que era más ligero. Es una herejía decir que no leíste Capital, por lo menos para tu generación, ¿no? Bueno, yo sabía lo que yo creo que no leer El Capital es como no leer a Joyce, porque hay gente que le da vergüenza decir que no ha leído a Joyce. Yo no me he podido leer a Joyce en completo y tampoco me avergüenzo de decirlo, ni delante de un lector, ¿no? Yo creo que es una aventura muy grande ponerse a leer a Joyce. Entonces he leído las traducciones en español. Primero empecé leyendo traducciones en español que me decepcionaban mucho porque es que Joyce es intraducible. Y después me puse a leerlo en inglés, pero me di cuenta que también es un inglés muy difícil porque está insertado de muchísimo slang o de muchísimo cosas que es difícil comprender para quien no está familiarizado con la manera como se habla en las calles de Dublín. Pero en fin, sigo haciendo el esfuerzo todavía de completar mi lectura de Joyce, pero lo que te quería decir con esto es que no hay necesidad de haber leído a Joyce para ser joyciano en la literatura, así como los planteamientos de Marx pues, pasaban de generación en generación en aquel tiempo, y yo creo que muy poca gente se había leído El Capital completo, ¿no? Pero estaba en el aire, ¿no? Igual que uno podía encontrarse en los monólogos interiores propios de la literatura de Joyce en otros libros, ¿no? Ahora creo que la fecha es el 19 de julio, ¿no? 19 de julio de 1979 fue el triunfo de la revolución. 40 años del triunfo de la revolución, sí. Primero, ¿qué recuerdos tenés de ese momento? ¿Cómo lo viviste? Supongo que debe haber sido una intensidad extraordinaria y muy difícil de narrar, pero ¿cómo fue ese momento para vos? Bueno, en primer lugar, cuando se acerca una fecha como esas, no existe un 19 de julio. Así como que creo que para quienes vivieron la Revolución Francesa tampoco existe un 14 de julio, ¿no? Esas son fechas que la historia arma de pronto y ya ocurrió y se quedó esa fecha. Cuando quienes iban a formar parte del gobierno, la cabeza del gobierno y ya el Frente Sandinista había conquistado la ciudad de León, y entonces pudimos trasladarnos de Costa Rica a la ciudad de León, unas avionetas volando de noche a lo largo de la costa del Pacífico, y aterrizamos en una pista usada por aviones que fumigaban algodón. Era entonces una zona algodonera, y la pista había sido alumbrada con candiles de queroseno. Y cuando llegamos allí, yo no tenía idea de que el triunfo de la revolución estaba a 2 días de distancia. Llegábamos ahí para pasar no sé cuánto tiempo, semanas, meses, mientras se resolvía la lucha militar y se iba consolidando el frente político. Pero bueno, Somoza se fue. El vicepresidente de Somoza no se quiso ir como estaba convenido, y entonces eso precipitó el derrumbe del ejército de Somoza, apresuró la fecha, y de repente estábamos en León, y en la mañana del
19 de julio, los cantos revolucionarios estaban en las radios, la imagen del general Sandino estaba en la televisión, era como un acto de magia, ¿no? ¿Por qué estaba ocurriendo todo aquello, ¿no? Y bueno, se dio el triunfo de la revolución. Todo esto ocurre siempre en un estado, ¿cómo te diría?, de irrealidad, ¿no? Es decir, uno nunca termina de creer que lo que está ocurriendo de verdad. Uno se sale del plano de la realidad y pasa a otro plano que no es el de la realidad y ve lo que está ocurriendo como en una atmósfera algodonosa, ¿no? Y eso es el triunfo de la revolución, y entrar a la plaza llena de gente el día siguiente también es parte de la realidad, y no saber qué va a ocurrir en el futuro. Es decir, en ese momento todo es futuro. El pasado se disuelve muy rápidamente, el presente no existe y todo se vuelve futuro, pero además es un futuro muy incierto. Es decir, hacerse dueño del futuro crea una atmósfera de incertidumbre, de gran esperanza, pero también muy nebuloso, ¿no? ¿Y qué pasó entonces con el escritor? O sea, ganó la revolución y gana la revolución por sobre la ficción y la literatura. ¿Cómo fue esa relación? Porque estuviste 10 años sin escribir. Bueno, vamos a ver, yo me había ido a Alemania, a Berlín Occidental, con una beca que me dio el Servicio de Intercambio Académico Alemán. Había un programa en Berlín que se llamaba, que existe todavía, de artistas residentes. Y entonces invitaban a músicos, invitaban a escritores, dramaturgos, artistas plásticos. Ese año estuve yo conseguí con Hamilton, el pintor inglés. Había músicos búlgaros, teatristas, y la beca duraba un año. Y yo dejé el cargo que yo tenía en Costa Rica, que era un cargo universitario muy importante, lo dejé, renuncié y me fui a correr la aventura de ser escritor. Yo quería, siempre estaba buscando la oportunidad de dedicarme solo a escribir, y allí me pagaban por escribir, que era una oportunidad extraordinaria, que alguien le diga, bueno, venga, siéntese aquí, le vamos a pagar por escribir una novela, ¿no? Y en eso consistía la beca. Pero eso fue en el año 75, pero en el año 77 yo logré quedarme 2 años en Alemania, terminé la novela que estaba escribiendo, pero encima ya se venía acercando la revolución, y cada vez yo la tenía más cerca, ¿no? La lucha contra Somoza, y yo regresé a Nicaragua. Así como me había ido a Alemania a hacerme escritor, pues regresé a Nicaragua a ayudar cómo derrocar a Somoza. Y eso fue en el año 77. Yo dejé de escribir, por supuesto. Es un oficio muy complejo, el que yo estaba metido, de incertidumbre también, de vida clandestina en Nicaragua, entrar y salir del país. Y después del triunfo de la revolución, en el 79, pues seguí sin escribir hasta el año 1984, que vinieron las primeras elecciones. Yo fui electo vicepresidente y yo ya tenía 10 años prácticamente sin escribir una línea. Y ahí decidí, yo tomé la decisión de decir, bueno, yo tengo un periodo de 6 años por delante, y si sigo sin escribir, pues dejo de ser escritor para siempre, ¿no? Y eso me aterrorizó. Y como no tenía más alternativa que buscar el tiempo para escribir, pues me levantaba de madrugada y escribí una novela, Castigo Divino, escribiéndola a las 4 de la mañana, ¿no? Pero yo sabía que de todas maneras que buscar la compatibilidad entre
política y escritura era muy difícil. Y para mí, estoy convencido de que sigue siendo muy difícil. Pero ese es otro tema, me parece. Es decir, la dificultad que para mí existe entre compatibilizar poder con escritura. Quien está en el poder difícilmente puede convertir en novela un tema contemporáneo que toque la vida que está viviendo en términos políticos, porque ya el que asume una responsabilidad política, mal que bien, tarde o temprano terminará usando las páginas de las novelas para defender lo que está haciendo, ¿no? Porque uno se vuelve un agente de relaciones públicas de su propio proyecto, eso es inevitable, ¿no? Entonces yo lo que hice esa vez fue irme hacia atrás y buscar una historia que no tuviera nada que ver con lo que yo estaba viviendo, y fui a contar la historia de un envenenador de los años 30, un envenenador en serie, una historia judicial, policíaca, pero que no tuviera nada que ver con lo que estaba ocurriendo en ese momento en Nicaragua. ¿Por qué crees que en tu caso fue imposible compatibilizar política y escritura? Nosotros tenemos, por ejemplo, pienso Rodolfo Walsh, ¿no?, que fue escritor y también militante y está desaparecido, y en el caso de él hubo como una posibilidad de compatibilizar escritura y política. Pero te pregunto, en tu caso, ¿por qué crees que no podían ir de la mano? Yo creo que la literatura es el espacio crítico por excelencia, y por lo tanto el espacio de libertad por excelencia. Entonces, un compromiso político, ideológico, de alguna manera obliga, como te repito, a defender las posiciones políticas e ideológicas que uno guarda o lleva consigo, ¿no? Ahí me parece que está la incompatibilidad. Estoy hablando de escritura creativa. Claro, uno puede escribir discursos, puede escribir ensayos, no sé, usar el dominio que uno tiene de la prosa para ese tipo de literatura, pero para la literatura creativa yo siento que hay una incompatibilidad natural entre crear mundos y si uno defiende un proyecto político ideológico, a lo mejor es posible, pero uno tendría que cuidarse muchísimo de no contaminar la literatura con las propias convicciones, ¿no? Sí, porque la literatura es el territorio de la ambigüedad, y la ambigüedad con la política no se lleva muy bien, ¿no? Sí, de la ambigüedad y también de la diversidad, ¿no? Es decir, cada personaje es libre de entrar a jugar en el tablero de la escritura, tiene que ser libre, uno tiene que concederle esa libertad absoluta a cada personaje, y las situaciones no pueden estar amarradas a ideas preconcebidas, y además porque como te decía antes, la literatura es un espacio absolutamente crítico y por lo tanto absolutamente libre. Uno podría decir que de tu experiencia en esos años la capitalizaste literariamente, no sé si coincidís. Por ejemplo, pienso que desde la ficción, Dolores Morales, En el cielo llora por mí y Ya nadie llora por mí, tus dos novelas policiales o novelas negras, podría ser como una especie de alter ego tuyo desde el mundo de la ficción. Es decir, quizás es el modo que encontraste de ficcionalizar algo de esas experiencias vividas. García Márquez decía, hay dos temas en la literatura, el amor y la muerte, y yo una vez se lo oí decir y me quedé reflexionando sobre eso, el amor y la muerte. Y luego recordé mis lecturas de Horacio Quiroga, y uno de los libros de cuentos de él que más me influyó se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Yo dije, aquí hay dos temas, el amor, la locura y la muerte, pero hace falta uno, y es el poder, que también es una forma de locura a veces, ¿no?
Y para mí esos son los grandes temas de la literatura a través de todos los tiempos. Cambian los personajes, sus vestiduras, cambian las circunstancias, las atmósferas, los escenarios, pero esos temas no cambian. Por eso nosotros podemos leer a Sófocles, a Esquilo, leemos a Shakespeare y siempre están hablando de lo mismo. Oímos la misma música, la locura por el poder, la locura del amor, la muerte, el tema de la muerte, pero el poder siempre está allí. Uno no puede leer a Esquilo ni leer a Shakespeare sin esa referencia directa que da al poder, de Edipo Rey hasta Lady Macbeth. El poder está siempre de por medio. Entonces yo creo que para mí el tema más atractivo en la literatura es el poder. Pero nunca me han interesado los personajes máximos del poder. Es decir, el dictador que se vuelve ya un personaje mítico, eso está muy dicho en la literatura, ¿no? Me interesa los efectos que el poder tiene sobre la vida de las personas, quieran o no quieran las personas que el poder afecte sus vidas. Cómo el poder se introduce como una fuerza disolvente, una fuerza que desordena las fichas de manera violenta en el tablero, provoca muerte, provoca exilio, provoca desencuentro, provoca que se creen circunstancias nuevas en la vida, porque el poder está ahí como esa deidad maléfica, siempre alterando la vida. Entonces, desde esa perspectiva, yo siento que todo lo que yo escribo va a dar siempre allí, sin olvidar que el amor, la locura, la muerte, pues siempre están presentes como estos valores universales. Entonces, así como yo creo que nadie puede escribir sobre el amor sin haber estado alguna vez apasionadamente enamorado, pues es difícil escribir sobre el poder sin haberlo conocido por dentro, sin haber vivido en la entraña del poder, que yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que yo obtuve de mi paso por el poder, porque el poder es el mismo, sea de izquierda, sea de derecha, sea revolucionario o no, los mecanismos del poder son invariables. Las bielas que mueven la máquina del poder, eso no cambia. Entonces, conocerlo por dentro es un gran privilegio. Y lo conecto con esta segunda idea. En América Latina, el poder sigue siendo relevante en la literatura en cuanto es anormal. Si nosotros viviéramos en situaciones de normalidad institucional, donde el poder fuera, digamos, secundario en la escena, donde el poder no produjera alteraciones violentas en la vida pública y por lo tanto en la vida privada, porque en la medida en que se crean alteraciones atmosféricas en la vida pública, pues esto afecta profundamente la vida privada. Si hubiera una normalidad del poder, el poder no sería atractivo. El poder es atractivo porque es anormal. Entonces, por lo tanto, es relevante en nuestro escenario. No podemos prescindir del poder como elemento literario. En este sentido, podríamos decir que quizás vos, cuando decís que el tema o uno de tus temas es el poder, pero que no te interesan los personajes poderosos, ¿te interesan más las víctimas de ese poder? Aquellos que, aunque hayan estado cerca del poder, terminan siendo víctimas de ese poder. Y los personajes secundarios del poder también son fascinantes. La literatura está hecha de muchos personajes secundarios, ¿no? Que son muy atractivos, ¿no? Si uno lee toda la secuencia de Shakespeare sobre todos los reinados, quién atraviesa todos estos reinados, falta, por ejemplo, un personaje secundario, pero es un personaje inmenso, ¿no? Y que tiene que ver con el poder también, ¿no?
que son estos amigos del rey que se ponen a jugar, que son poderosos, y cuando este príncipe llega al poder realmente no pasan a hacer nada, pasan a ser unas fichas prescindibles, y uno de ellos es abocado porque la soberanía del poder tiene que demostrar que el poder se ejerce, que la disciplina se ejerce, no importa que sea amigo o enemigo, ¿no? Todas estas son las lecciones que tiene el poder. Pero, por tanto, sí son muy atractivos los personajes que produce la historia de América Latina, desde Rafael Leónidas Trujillo, que lo toca también Mario Vargas Llosa en la muerte del Chivo, a mi propio dictador Somoza, que son dictadores patriarcales, caudillos, personajes como Perón, claro que es muy atractivo y va a dar a la novela, pero hay grandes novelas sobre esto. Yo estoy hablando de mis preferencias personales, cómo tratar el poder desde la perspectiva de quienes son afectados por el poder o de quienes circulan alrededor del poder siendo personajes secundarios. En ese sentido, el inspector Dolores Morales es alguien que circuló como ex guerrillero cerca del poder y hoy es un personaje, digamos, desde la ficción secundario porque se quedó como fuera del poder, ¿no? Pero lo más atractivo para mí de un personaje como el inspector Dolores Morales, que es un inspector de policía, tanto en las novelas de América Latina hoy en día, que la novela negra ha recuperado su fuero, la novela policíaca, ¿no? que tanto tiempo fue considerada como un género secundario y nunca lo fue. Pero para mí un personaje así es relevante porque tiene una historia. ¿No? Este personaje de Dolores Morales fue un guerrillero, tuvo ideales, defendió con su vida esos ideales para luchar, para derrocar a una dictadura y establecer un estado de cosas completamente diferente. Pasan los años de la revolución, viene la derrota de la revolución en 1990 y él entra en un mundo que ya no es el suyo, un mundo que le es extraño, un mundo, no digamos hostil, pero él ha sido sacado de su propio elemento y tiene que ir por la vida cargando ese pasado suyo, esa historia, porque tiene una historia política. Y luego que sale de la policía de investigación antinarcótico, pasa a ser un detective privado, derrotado, es un derrotado, un perdedor. Y abre una oficina de investigaciones donde ve casos secundarios, adulterios, investiga gente entrando, saliendo de los hoteles de ocasión, hasta que le cae un caso que es la novela, ¿no? Es un caso de un millonario que le encarga la investigación de la desaparición de su hijastra. Y ahí es donde entonces, a través de ese episodio, es que podemos entrar en los subterráneos del poder, donde el poder y corrupción se juntan en Nicaragua, como en tantos lugares de América Latina, pero no sería lo mismo si este personaje no tuviera esta clase de pasado. ¿Por qué? Porque el pasado le marca una pauta ética, una pauta ética, antes y después. ¿Qué está ocurriendo en el mundo de hoy y qué ocurrió en su propio mundo en el pasado cuando él fue a una lucha revolucionaria porque tenía una ética y esa ética la realidad la ha destrozado? Y en la última novela, quienes en el cielo, en Ya nadie llora por mí, quienes tienen el poder son los peores enemigos de esa ética revolucionaria de entonces y hablan en nombre de la revolución. Pensaba, que me parece muy interesante el personaje de Dolores Morales porque es alguien decepcionado, desencantado, pero nunca es un nihilista, ¿no? El nihilista es el que ya no cree en nada, él sigue creyendo en los valores por los que luchó. Sí, y eso lo hace más atractivo porque es un personaje ya fuera de época, un personaje fuera del mundo real, de lo está viviendo alimentado por esa ética del pasado. Y ya ser ético en estos tiempos a veces resulta de mal gusto, ¿no?
hay algo también que tiene que ver con lo anacrónico, o sea, ¿te gustan los personajes que son un poco anacrónicos, como que quedaron desplazados de su tiempo o que no encajan en el tiempo en que están viviendo? Es que lo anacrónico es uno de los elementos de lo singular. Y yo creo que en la literatura uno siempre persigue lo singular, lo que se sale del común, ¿no? Y por lo tanto va a decir a comunicarse con el lector a través de esa singularidad, que el lector vea que yo lo estoy señalando algo que no es ordinario. Claro, la novela trata de las ocurrencias de la vida diaria, pero uno siempre prefiere ir a señalar lo que no es ordinario, lo que se sale del común, ¿no? Y por lo tanto lo anacrónico es singular, ¿no? Y a propósito de la singularidad, a mí me llama siempre la atención los nombres en tus novelas, ¿no? Son muy singulares en el sentido de que, por ejemplo, pensando en la última que publicaste, Ya nadie llora por mí, Dolores Morales, que alguien te puede preguntar, pero es un inspector porque tiene nombre de mujer, Lord Dixon, todos los nombres que vas mencionando, es decir, me parece que, no sé, pienso que hay como una especie de decisión muy minuciosa en cómo nombras a los personajes, ¿es así? Yo creo que los personajes cómo se llama cada personaje no es nada accesorio de la novela, ni uno lo puede improvisar así tan fácilmente, ¿no? Es bien, muy importante y por lo tanto muy delicado. Yo nunca olvido que Juan Rulfo iba a buscar los nombres de sus personajes a los cementerios viejos. Se iba tumba por tumba con una libreta a ver cuáles eran los nombres más extraños, más arcaicos, más anacrónicos, por lo tanto, como había dicho antes, ¿no? Y cuando existían los directores telefónicos, yo me entretenía con los directores telefónicos buscando nombres que se salieran de lo común también, ¿no? Entonces Dolores Morales en Nicaragua es un nombre común, pero yo sabía que para el lector no es un nombre, no sería un nombre común. Llamarse un niño, ponerle a un niño un nombre de mujer, proviene de la devoción a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Pilar, a la Virgen de la Merced, a la Virgen de Dolores. Entonces como que las madres hicieran una consagración de su niño a estas divinidades, las vírgenes, que son tan populares. Y por eso Dolores Morales se llama así en homenaje a la Virgen de Dolores, así como en México abunda la Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe es la patrona del país, ¿no? Pero no vayan a creer que yo le puse Dolores Morales a este personaje pensando en la trascendencia filosófica de su nombre. Eso sería muy prosopopeico, ¿no? Decir, bueno, los Dolores Morales de Nicaragua, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Y los otros nombres, Lord Dixon en esa novela, los nombres de las mujeres, ¿también los sacaste de las guías telefónicas, de los directorios de teléfono? Bueno, Dixon, lo que pasa es que en Nicaragua, en la costa del Caribe, fue poblada por gente de Jamaica. Por lo tanto, todos los nombres son en inglés. Entonces, Dixon es un nombre muy común en Bluefields, que es una de las ciudades de la costa del Caribe, así como Campbell, Dixon, son nombres afrodescendientes jamaiquinos. Y los otros nombres están en el aire, ¿no? El aire de la singularidad. ¿Sí? Los personajes femeninos son muy interesantes también en tus novelas, tienen como mucho protagonismo. Hasta uno podría decir que tenés una sensibilidad muy femenina cuando escribís sobre mujeres. Antes de que se pusiera de moda. Antes de que se pusiera de moda, me sacaste. ¿De dónde viene eso? ¿De tu madre, que era maestra? Porque siempre estuve rodeado de mujeres. Yo tenía muchas tías, bueno, madre tiene todo el mundo, ¿no? Pero yo tenía muchas tías mujeres y algunas se quedaron solteras.
mucho drama alrededor de mi tía. Yo escribí una novela que se llama Un baile de máscara, donde cuento la historia central en la historia de mi tía Ángela, que a los 40 años resultó embarazada sin haberse casado, y a los 40 años mi abuela la quiso echar de la casa, porque echar de la casa a una mujer que salía embarazada era lo normal, ¿no? Y entonces yo tenía una gran cercanía con estas mujeres, ¿no? O con mi otra tía que nunca se casó, que se quedó, por lo menos tuvo un hijo, la otra no tuvo ninguno. Entonces, no sé, por ahí puede venir esa sensibilidad con estas mujeres solas, abandonadas, ¿no? Que se convierte para mí luego en un valor general, ¿no? También pensaba, empezamos la conversación hablando del oído, o de que la primera relación que tuviste fue una mezcla de oído-imagen, y digamos, me parece también que es muy importante en tu literatura la oralidad. No sos un escritor que prescinda del oral. Me parece que trabajas con el habla, con lo que uno podría decir, por supuesto, el lenguaje de la calle, tamizado, reconstruido, reconstruido en función de lo que estás escribiendo o de la historia que estás escribiendo. ¿Te obsesiona mucho que aparezca el oído en lo escrito, que esté la oralidad ahí? Bueno, la oralidad tiene mucho que ver con el oído, ¿no? Por supuesto. Yo vengo de una familia de músicos. Mi abuelo era maestro de capilla de la iglesia del pueblo y era director de una orquesta, la Orquesta Ramírez, y quienes formaban la orquesta de mis tíos. Y el único que no aprendió a tocar un instrumento fue mi padre. Se dedicó al comercio, pero fue porque lo pusieron a tocar el contrabajo, que había que llevarlo cargado. Y mis tíos tocaban violín, tocaban cello, clarinete, saxofón. Y yo viví ese ambiente musical, ¿no? Viví entre músicos. Y a una vez a mi padre se le ocurrió que uno de mis tíos, que tenía mal carácter, nos enseñara a mi hermana a mí solfeo, que es la cosa más aburrida del mundo. Aprender solfeo y además a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y claro, mi tío le llegó a decir a mi padre que mi hermana y yo éramos sordos de nacimiento. Sordo en música es lo peor, porque que sordo en música está desahuciado, ¿no? Y ese desahucio a mí me causó cierta alegría, ¿no? Porque ya dejo esta carga atrás, ¿no? Y estaba aprendiendo a surfear. Pero yo creo que mi tío tenía razón en cuanto a que, vamos a ver, yo creo que no hay un solo oído musical. Está el oído reproductor. Si tú me pones a mí a cantar, yo canto en un solo tono. Sí, porque pero si me pones a escuchar, yo sí escucho diferenciadamente y tengo memoria musical. Y la memoria musical es la que sirve para el ritmo de la narración. Sí, porque si uno es sordo al ritmo de la narración, no puede ser escritor. Es decir, yo creo que pero además del ritmo, la narración tiene una melodía y uno tiene que ser capaz de formar esa melodía en la página escrita. Es decir, la escritura no es sorda. La escritura tiene un ritmo, tiene una melodía, tiene un compás, tiene una velocidad, uno sabe cuándo debe ir más rápido, eso es la prosa, ¿no? Y eso se refleja mucho cuando uno reconstruye diálogos. Los diálogos tampoco son sordos, los diálogos tienen una música, tienen una intensidad, y tienen lo que en el arte dramático es la contradicción, que es esencial, ¿no? Es decir, los diálogos nunca pueden ser paralelos porque serían muy aburridos. ¿Sí? Lo primero que, si te fijas bien, en el cine apenas se abre el diálogo entre dos personas,
salta la contradicción, que es lo que mantiene el interés del que está viendo, ¿no? Si no hay contradicción no hay interés, y eso es lo mismo en la literatura. Entonces la oralidad en la oralidad es esencial el ritmo de la escritura y la contradicción. Y en esta última novela, pues yo pretendía que fuera una novela oral, donde toda la historia se construía a través de lo que los personajes están diciendo. Es más difícil, ¿no?, escribir una novela que es prácticamente puro diálogo. Es más difícil, sí, yo creo que sí. Es más complicado. No es que la escritura se vuelve automática y uno comienza a escribir lo que le viene a la cabeza, ¿no? Porque el diálogo tiene que tener un sentido, sobre todo porque el diálogo en una novela que reproduce la oralidad, pues va contando al mismo tiempo la historia. Y es una manera de contar la historia, pero a través del diálogo. ¿Cómo haces cuando estás escribiendo para detectar, no sé si a veces puede pasar que te dé la impresión de que estás contaminando con el lenguaje de un personaje a otro? ¿Se entiende? Que por ahí estás escribiendo una escena donde que está dialogando habla como se sale de su registro. Es decir, controlar el registro, el habla de los personajes. Pero eso es un defecto muy grave. Si tú pones a leer un libro, un diálogo y ya no sabes quién está hablando, te pierdes. Te pierdes absolutamente. Tienes que volver a empezar la lectura y entonces te va cansando y terminas por abandonar el libro. Entonces tiene que haber una diferenciación entre lo que dice cada personaje, porque es parte de la propia caracterización del personaje, la diferenciación de su voz. Tiene que ser una voz diferenciada, no puede ser un personaje sustituible por otro, ¿no? En su forma de hablar, que es su forma de ser. Hay, volviendo a Ya nadie llora por mí, no vamos a contar mucho, pero hay un personaje, Marcela, que desaparece cuando empieza la novela. Ella desaparece y después vamos a saber que, o solo digo esta información, que su padrastro, que es el que contrata a Morales para que investigue, la violaba. Y esto remite a no te lo pregunté ayer cuando nos encontramos, esto remite a Daniel Ortega y el caso de, que creo que quedó finalmente archivado, una denuncia que hizo la hija de su mujer. Bueno, remite a ese caso, pero a muchos otros casos también que ocurren en la vida cotidiana en Nicaragua y en América Latina, donde las violaciones, los abusos, no solo de los padrastros, sino de los padres biológicos también contra las hijas, son historias que no se cuentan, o que afloran poco en los medios de comunicación, porque también pues una muchacha que ha sido violada por su propio padre, por su padrastro, tiene terror de contar su historia, y es natural, ¿no? Tiene este miedo terrible de exhibirse como víctima de esta clase de brutalidad, ¿no? Está lleno en todas las clases sociales en Nicaragua, ¿no? Lo que más salen en los periódicos cuando llegan a salir es entre la gente pobre. Entonces los periódicos lo atribuyen al hacinamiento, a la pobreza, pero no, esos no son los únicos motivos, porque también se dan en las otras clases sociales, ¿no? Y hay mucha impunidad, ¿no?, en torno a... Porque hay mucha complicidad también. Y la impunidad viene de la complicidad, de tener estos velos de silencio. Las familias son las primeras que se niegan a aceptar esta realidad. Y una familia verse en los tribunales dilucidando este tipo de casos es un enorme valladar que hay que superar. Y esto es lo que trata la novela, de esta niña que se arma de valor para ir a
aprovechar este caso, ¿no? ¿Va a seguir Dolores Morales? ¿Va a haber una tercera novela? Yo creo que un personaje policíaco no sobrevive sino a través de una serie de novelas. Y sí, por supuesto, creo que sí, pero no puedo decir que sería la próxima novela que yo voy a escribir, sino que será en la oportunidad en que el personaje, en que la historia para este personaje madure de verdad. No sé si será la próxima u otra, ¿no? ¿Estaban haciendo señas de que estamos con el tiempo cumplido? ¿No? 5 minutos o 10 quedan, no veo nada. 10, gracias. No, bueno, nosotros seguimos. A ver, yo propongo algo. Si ustedes quieren preguntar, me levantan la mano y preguntan, si no yo sigo conversando. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Porque quedan 10 minutos. Ahí vi una manito, bien. A ver. Hola. Justamente ayer se inauguró en la Biblioteca Nacional una muestra sobre Conan Doyle. Entonces quería preguntarle qué opina, en qué medida lo ha incluido las novelas policiales y un poco Conan Doyle aparentemente se quejaba, como que le pesaba la fama de Sherlock Holmes y él quería rescatar otra producción suya. ¿Qué juicio, cómo lo ve? Sí, obviamente Conan Doyle es un gran escritor, pero sí siempre tuvo ese problema de que Sherlock Holmes se volvió más famoso que él. Sí, él lo consideraba un problema. Yo no lo veo, porque yo creo que el Quijote es más famoso que Cervantes. Y yo creo que la literatura, la verdadera literatura consiste en sacar a un personaje de las páginas de un libro y volverlo personaje de la vida real. Y es lo que ocurre con Sherlock Holmes, y lo que ocurre también con Quijote, o lo que ocurre con Ulises, que son personajes que dejan atrás a su creador y parece que de verdad hubieran existido. Yo creo que si en España organizaran en uno de esos tours para turistas, dijeran vamos a visitar la tumba de Don Quijote aquí a La Mancha, la gente iría tranquila. Creería que realmente que Don Quijote está enterrado en algún lugar, es perfectamente creíble, pero a mí me parece que la persistencia, es decir, de un personaje en las páginas de un libro y lo saca fuera de las páginas del libro, lo hace un gran personaje. Y uno no puede decir cuál, vamos a ver, puede decir que cada obra donde aparece Sherlock Holmes parecería que fuera una obra menor, pero si uno la suma, todas es una gran obra. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, no podría recordar un título de una novela de Sherlock Holmes individualmente, pero recuerdo toda su obra y recuerdo al personaje. Es lo mismo que pasa con Simenón, es tan gran escritor, pero si me preguntan por una obra de Simenón, yo no la tengo en la cabeza, pero sí recuerdo el personaje, al inspector Maigret, y recuerdo en su integridad al inspector Maigret apareciendo en todo este conjunto de obras, que son muchísimas. Y lo mismo con los personajes de Agatha Christie, ¿no? Que son personajes verdaderamente vivos. Sergio, tengo una intriga. ¿Qué relación hay entre el nombre de la novela Margarita, qué linda está la mar, que en breve la voy a leer, y la poesía de Rubén Darío?
La verdad es que, vamos a ver, Margarita está linda la mar trata de dos historias diferentes, contadas al mismo tiempo. Que es el regreso de Rubén Darío en 1907 a Nicaragua, que fue un regreso triunfal, que fue recibido como un héroe por la gente, porque venía precedido de su fama de escritor, y el país se sentía muy orgulloso de un país pobre, pequeño, que tenía un gran héroe que era Darío, y al que obviamente lo habían leído poco, porque era un país además analfabeto. Pero bueno, era el héroe, ¿no? Y este recibimiento triunfal que le hacen, y luego su vuelta pocos años después a morir, y su amistad con el sabio, le decían el sabio Luis H. de Baile, que era un médico graduado de la Sorbona, muy famoso en todo Centroamérica. Y luego yo cuento la historia de cómo matan a Somoza, el viejo Somoza, fundador de la dinastía, en una conspiración en León también, a donde llega en triunfo de Darío, donde después llega a morir. Pero el vínculo entre las dos historias es el doctor de Baile. El doctor de Baile, el amigo íntimo de Darío, es el padre de Salvadora de Baile, que se casa luego con Somoza. Somoza era un arribista, conoce a una muchacha en Filadelfia y él entra a las familias aristocráticas de Nicaragua a través de esta boda, a la cual se oponía el doctor de Baile, por supuesto. Somoza no tenía ningún pedigrí. Entonces el enlace entre las dos historias es el doctor de Baile. Y una hermana de Salvadora, la esposa de Somoza, era Margarita de Baile. Margarita está linda la mano. En 1907, Somoza le compone un poema a Salvadora y otro a Margarita, siendo huésped del doctor de Baile. El que trasciende es a Margarita está linda la mar, el otro no, el otro es un poema más breve, pero a las dos le dedica estos poemas. Cuando esta novela ganó el premio Alfaguara en 1998, que es la primera vez que se concedía este premio literario, yo presenté la novela bajo otro nombre, se llamaba Fin de Fiesta, la novela, porque fin de fiesta en el sentido que tiene el teatro, que al final comparecen todos los personajes, como ocurre en la novela. Pero yo recuerdo que cuando Carlos Fuentes me llamó a Managua desde Madrid para comunicarme que yo había ganado el premio, y me dijo: el jurado recomienda que se le cambie el nombre de la novela. Ese nombre no dice nada, entonces, y el jurado recomienda, yo creo que era él. El jurado recomienda que se llame Margarita está linda la mar. Y yo no estaba para decir que no en ese momento. Pero Margarita no es un personaje central de la novela, pero sí le da el aire modernista que yo quería que tuviera. Entonces está bien, ¿no? Pero mucha gente cuando termina de leer el libro me pregunta: ¿y Margarita no aparece? Bueno, sí, realmente, pero esta es la historia del título de este libro. Hola, don Sergio. Bueno, yo le quería preguntar sobre Centroamérica Cuenta, el festival. Nada más que yo soy de Honduras, quería que nos contara un poco sobre el festival, los retos. Yo no he podido asistir porque llevo 4 años acá, y quería saber si el festival ha servido, siente usted, para visibilizar la literatura o para acercarnos más entre nosotros, o para mostrar más nuestras diferencias en cuanto a países. Sí, yo creo que sí, porque hay una literatura centroamericana que tiene nombres muy relevantes. Estábamos hablando de Rubén Darío,
Miguel Ángel Asturias, que es Premio Nobel de Literatura, Ernesto Cardenal, gran poeta nicaragüense. Pero hay una literatura centroamericana y parte de mi empeño ha sido demostrar que esta literatura existe como tal, que hay una identidad literaria en Centroamérica y que se refleja mucho en las nuevas, en las generaciones más jóvenes. Nombres como el de Rodrigo Rey Rosa, por ejemplo, de Guatemala, tiene mucho que decir de la literatura centroamericana, o el de Horacio Castellanos Moya de El Salvador. Y hay otros jóvenes ahora también muy relevantes. Es bien fácil hablar de la literatura del Río de la Plata, por ejemplo, muy reconocido la literatura del Río de la Plata, pero ir a hablar de una literatura centroamericana a veces no es tan identificable, ¿no? Entonces el esfuerzo es fijar en el mapa literario a Centroamérica. Por eso hacemos este festival, que no es solo de escritores centroamericanos, sino que hay escritores centroamericanos, por supuesto, que son el eje de la asistencia, pero invitamos a muchísimos escritores de otras latitudes. Este año vamos a tener ya 150 invitados, que vienen de España, de distintos lugares de América Latina, de Francia, de Alemania. Promovemos un concurso de relato joven, que se da el premio allí cada año. Hay talleres literarios, presentaciones de libros, mesas redondas, de manera que es un festival muy relevante en Centroamérica. Siempre lo hemos realizado lo habíamos realizado antes en Nicaragua, pero dadas las circunstancias políticas que se han creado en el país a partir de la represión del año pasado, tuvimos que suspenderlo, y este año lo vamos a hacer en San José de Costa Rica y comenzamos el 13 de mayo. Hola Sergio, dos preguntas sobre la novela Ya nadie llora por mí. Primero, el momento de dilucidar cómo narrar la historia, creo que es una de las pocas novelas que es estrictamente dialogada, muy pocos momentos de un narrador en tercera persona. ¿Eso fue a priori o surgió el momento de la escritura de escribir prácticamente casi toda la novela dialogada? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si hay un guiño respecto a la trama sobre la actualidad, sobre la denuncia de la violación, las redes sociales, y de qué manera la actualidad puede haber influenciado mucho en la trama. Con respecto a la primera pregunta, cada novela determina sus propias necesidades, nada es arbitrario. Y una de las decisiones claves, o yo diría estratégicas, que uno tiene que tomar antes de empezar a escribir es cómo voy a narrar. ¿Cuál es la técnica que voy a usar para narrar? ¿Quién va a narrar? ¿Desde qué perspectiva voy a narrar? Porque a veces si uno equivoca el procedimiento al tercer o cuarto capítulo se da cuenta que no está funcionando, tiene que perder todo el trabajo y empezar de nuevo a través del método correcto. Entonces esta es una decisión previa muy delicada en la escritura que hay que saberla tomar. Entonces yo me di cuenta de que esta novela solo funcionaría a través del diálogo constante, porque la novela lo pedía, la novela lo necesitaba, y tenía que prepararme yo para este intenso trabajo de construir las situaciones, darle información al lector, que el lector pudiera seguir la trama, sobre todo a través de los diálogos, que como decíamos antes es complejo de realizar, porque es más fácil escribir un diálogo donde solo están participando dos personas, pero donde ya entran tres o cuatro, la diferenciación se vuelve la necesidad de la diferenciación se vuelve todavía mucho más marcada. Y este es el rumbo por el que yo dirigí la escritura de esta novela, a través del diálogo y de la conversación continua. Ahora,
En cuanto a la segunda pregunta, tratándose de una novela que persigue lo contemporáneo, es decir, persigue lo actual, pues obviamente tiene que ver con la situación y desarrollándose en Nicaragua y dándole a la vida pública el peso que yo ya expliqué que tiene en América Latina, pues obviamente nos encontramos frente a la Nicaragua contemporánea, con todos los relieves que necesariamente tiene. Por eso es que cuando la novela se abre y el inspector Morales va manejando su carrito Lada y se dirige a esta cita que este millonario lo ha invitado a desayunar en su mansión, pues él va por una de las avenidas principales de Nicaragua atravesando este bosque de árboles metálicos, porque Nicaragua, la ciudad de Managua, estaba, ahora menos, porque muchos de estos árboles fueron derribados en la insurrección del año pasado, pero la ciudad está llena de estos armatrostes de metal que pesan toneladas, y es un capricho de la señora vicepresidenta. Llenar la ciudad no de árboles verdaderos, sino metálicos. Y esta es una característica insalvable de la ciudad. Yo no puedo hablar de Managua si no hablo de estos árboles metálicos amarillos, rojos, verdes, azules, morados, que están por todas partes. Es un horror. Pero ahí están. Entonces esta es una característica insoslayable de la ciudad. Y por lo tanto, también, yo decía antes, vamos entrando en los subterráneos del poder, donde corrupción y abuso del poder político se van mezclando. Ocurre mucho en América Latina, pero lo más extraño, y esto vamos a la singular, la novela siempre persigue lo singular, nos vamos dando cuenta de que es mucho más extraño en un país que se supone vivió una revolución. Esto es lo que lo hace todavía más contradictorio, que no solo el paisaje de los árboles metálicos, sino el paisaje de la corrupción. Y esto es lo contemporáneo. Yo puedo hacer una pregunta sin micrófono porque es difícil. Por favor. Por lo que acabas de decir, que me destrozan los árboles. ¿Qué quedó de la revolución? Los árboles metálicos. No, eso no fue nunca parte de la revolución. Son execrencias de la revolución. Bueno, podemos seguir conversando, creo que ahora va a haber como un cóctel, unos vinos o algo así. No soy buena para estas cosas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.